Bueno, bienvenidos a este tercer video de geopolítica y análisis internacional. En esta ocasión vamos a analizar un poco, vamos a intentar explicar cuál era la importancia geopolítica de Ucrania y cuál es la importancia geopolítica de Siria, que nos permitirá seguramente encontrar una nueva explicación de los conflictos que estas dos regiones tuvieron y de hecho todavía tienen. Para esto vamos a volver al mapa geopolítico. Vamos a pensar que hay una competencia, como les decía en un video anterior, estratégica en dos niveles. Por un lado, una competencia entre Rusia y Estados Unidos, y por otro lado, a nivel interno, una competencia entre Arabia Saudí e Irán y algunos estados periféricos que quedan por ahí orbitando esta competencia, como es Turquía por un lado e Irán por el otro. Y Qatar por el otro. Para esto empezamos entonces a analizar la geopolítica rusa para entender la importancia de Ucrania y particularmente Crimea y la importancia de Siria. Y vamos a mirar primero el espectro militar. Supongamos que Vladimir Putin les pregunta a ustedes, que son jefes del Estado Mayor Naval ruso, les pregunta por una ruta para la Marina Atlántica rusa. Entonces ustedes les dicen a Putin que es muy simple, que la principal ruta es esta, con sus dos variantes. Por un lado, una ruta que va por la parte más al norte, el mar de Barents, y si acaso esta ruta no funciona, pues entonces toman la ruta del mar Báltico. Sin duda la reacción de Putin sería bastante crítica y bastante hostil frente al consejo que ustedes le darían, básicamente por las limitaciones que tienen estas rutas. En primer lugar, la ruta del mar de Barents nos ofrece unas condiciones climáticas totalmente adversas casi que la mayor parte del año. Unas condiciones de hielo, de invierno supremamente profundo, de unas condiciones de navegabilidad muy difíciles para proyectar el poder de esta flota atlántica rusa. Supongamos que sin embargo se logra abrir campo por los bloques de hielo, esta flota. Para salir al Atlántico tiene que tomar alguna de estas tres opciones, ¿sí? Incluyendo obviamente la ruta del mar Báltico. Estas tres opciones, sin embargo, son muy custodiadas por parte de Occidente y son custodiadas desde la Segunda Guerra Mundial. Esa misma pregunta de cómo proyectar el poder naval al Atlántico, de hecho lo tuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial y a los aliados o el mundo occidental lo supo bloquear muy bien. La primera, por el estrecho de Dinamarca, es esa franja que está entre Groenlandia e Islandia. Es una ruta con unas condiciones de navegabilidad todavía más adversas que la del mar de Barents y con una franja de navegabilidad muy estrecha. El segundo corredor, la segunda ruta, es el espacio que está entre Islandia y el Reino Unido. Este espacio, sin embargo, cuenta con buena parte de las bases navales de los británicos, sobre todo una instalación que se llama Scapa Flow, que es también de décadas atrás y que desde la Segunda Guerra Mundial es tal vez de los corredores navales más resguardados del mundo. En consecuencia, posicionar la flota atlántica por el estrecho de Dinamarca, por este espacio, es prácticamente imposible, sumándole la dificultad de hielo que habíamos mencionado antes. La tercera opción, por el mar Báltico, que salga al Atlántico. Peor todavía, porque tiene que sortear buena parte de los estrechos que hay en Europa del Norte con total vigilancia europea, y supongamos que logre pasar la península de Dinamarca, tendría que pasar por el Canal de la Mancha, cosa que es prácticamente imposible. Entonces estas tres opciones quedan prácticamente descartadas. Y sigue el problema, Putin les está preguntando que cómo saca la flota rusa al Océano Atlántico. Entonces alguno de ustedes, todavía mucho más activo, le propone una nueva ruta, que es esta, supremamente interesante. Mar Negro al Mediterráneo, Mediterráneo Atlántico. Pero esta ruta, sin embargo, tiene algunos requerimientos. El primero, ustedes necesitan recuperar ese gran puerto de la época soviética que ya no existe, que hay que enfatizar que ya no existe, ese gran puerto de la época soviética que estaba en Ucrania. Este puerto es la instalación naval más importante que pueden tener los rusos para proyectar esta salida al Atlántico. El problema para Moscú es que Crimea, que es esta península, pertenecía a Ucrania. Bueno, pues los rusos lo resolvieron fácilmente con un desorden en Crimea y ahora Crimea hace parte formal de la Federación Rusa.
El segundo requerimiento de esta ruta es este pedacito de acá. Es una base aeronaval que tienen los rusos en Siria que se llama Tartus, que le permite un abastecimiento y una seguridad a esta ruta propuesta para la Marina rusa. Por lo tanto, Crimea y Sebastopol eran dos puntos fundamentales para esta proyección de poder. Crimea y Tartus son dos puntos fundamentales para esta proyección de poder ruso al Atlántico. La una en manos de Ucrania y la otra en manos de Siria. La de Ucrania la resolvieron fácilmente, se la quitaron, y la de Siria la resolvieron fácilmente y es posicionándose en Siria como un gran aliado del régimen de Bashar al-Assad. Hemos mencionado en otros videos la construcción de un sistema de alianzas, y esto es también para explicar cómo Rusia llegó a Siria. No solamente fue a través de Tartus, fue a través de una alianza creada, como lo vimos en un video anterior, a través de Irán. Pues bien, esa alianza que permite a Rusia llegar a Siria a través de Irán, también le permite a Rusia otra cosa a nivel de poder naval, y es desde el mar Caspio proyectar poder hacia el Golfo Pérsico. Sorprendente, ¿no? Uno no se imagina que a través de este puente de tierra que le representa a Irán, Rusia puede proyectar poder naval o militar desde acá hasta acá. Fundamental. Eso explica por qué Rusia tenía tanto interés en salvar a Irán de la invasión y por qué Rusia fue el padrino de ese acuerdo 5+1 y el garante, supuestamente, de las aspiraciones nucleares de Irán. Con esta proyección, Rusia tiene una posibilidad mucho más económica y mucho más rápida de tener presencia en el costado sur de la península arábiga, hacia el Océano Índico, pero sobre todo poder incidir en el estrecho de Hormuz y en la salida sur del Mar Rojo, que son dos espacios de la mayor importancia geopolítica del caso. Conclusión hasta acá: Rusia tiene el mayor interés del caso desde el punto de vista militar para posicionarse en Crimea y posicionarse en Siria y posicionarse en Irán, así esto le implique desarrollar campañas militares como lo ha hecho. Por otro lado, Estados Unidos, viendo este mapa, obviamente toma medidas para limitar este juego estratégico ruso, y esas medidas son estrechar sus lazos con Israel, estrechar sus lazos con Arabia Saudí, así esto le genera una contradicción a Estados Unidos, estrechar sus lazos con Emiratos Árabes, estrechar sus lazos con Omán y tratar de posicionarse en el Medio Oriente. Aquí, en este esquema, también se puede ver por qué Turquía era tan importante para Moscú. En esta ruta naval no es nada si Moscú no puede influir a Turquía y no puede garantizar el paso de su flota por el estrecho del Bósforo. Por esa razón, ese esfuerzo ruso para cambiar a Turquía de una alianza con Estados Unidos, cambiarla por una alianza con Rusia y echársela al bolsillo. Esto ocurrió justamente después del golpe fallido contra Erdogan, donde Rusia logra cambiar el juego de poderes en Turquía y ofrecerle incluso, para que cambie de bando, ofrecerle incluso capacidades nucleares. Ahora vamos a mirarlo por el lado económico. Ya hemos visto entonces una importancia en Siria desde el punto de vista militar que le interesa a Rusia, y también vamos a mirar, ya vimos porque hay una importancia en Crimea para Rusia. Pero ahora vamos a mirar específicamente el caso sirio desde el punto de vista económico. ¿Qué es Siria? Hay tres actores, ya no solamente son los actores globales, Rusia y Estados Unidos, sino hay tres actores regionales que juegan muy bien para explicar por qué hay tanto interés en adueñarse de Siria. Turquía, Arabia Saudí e Irán, lo hemos mencionado en el video anterior. A estos hay que sumarle otro, Qatar. Si miramos desde el punto de vista de Estados Unidos, empecemos la historia por acá, por Estados Unidos. Estados Unidos tenía un gran problema, y es que en esta región concentra el 70% del petróleo de gran calidad del mundo, que está saliendo a Occidente por dos rutas: la marítima, por este lado, con la dificultad de pasarlo por el estrecho de Hormuz, lo hemos mencionado varias veces, y la otra, parte terrestre, parte marítima, y es atravesar la península arábiga, embarcarlo al otro costado de Arabia y llevarlo por el canal del Suez a Occidente. Las dos rutas son muy difíciles, son muy complicadas, y sobre todo son muy arriesgadas para la seguridad de este petróleo. Entonces Estados Unidos buscó una nueva ruta, estaba interesado desde hace décadas en una nueva ruta mucho más corta, mucho más económica, mucho más factible, práctica, que permitiera llevar el petróleo que está acumulado en
toda la zona litoral del Golfo Pérsico a Occidente de una manera más rápida. Y esta ruta es un canal, es un canal geopolítico que empata a Irak con Siria. Pero aquí hay un gran problema para Estados Unidos, y es que Irak estaba gobernado por un régimen antiestadounidense, que era el régimen de Saddam, y Siria estaba gobernado por un régimen también antiestadounidense, que era el régimen de los al-Assad, primero Hafez y luego Bashar. Entonces Estados Unidos tenía que hacer una tarea, y era sacar estos regímenes de Irak y de Siria, poner regímenes aliados para poder tener certeza a la hora de construir este corredor. La tarea la empieza a hacer en Irak, logra sacar el régimen de Saddam, y la tarea la empieza a hacer en Siria, apoyando parcialmente a los grupos rebeldes cuando se da la primavera árabe contra Bashar al-Assad, y sin duda cortando los apoyos al régimen de Bashar al-Assad. Este tema lo percibe Rusia, y Rusia entonces entra también en esta lógica de la contención a frenar a Estados Unidos. Rusia, recuerden que acabamos de mencionar que tiene una base militar aquí en Tartus, que es fundamental para su proyección de poder militar, pero si Rusia pierde Siria, no solamente pierde esta base militar, sino que le va a permitir a Estados Unidos, que es su adversario, posicionarse y lograr una ventaja mucho más grande frente a ellos. Entonces, que Rusia se haya metido en Siria le da dos ventajas para Rusia. Por un lado, le permite mantener su base naval, y por otro lado, congela la estrategia estadounidense. Le daña a Estados Unidos una estrategia de más de 15 años. Ahora, desde el punto de vista de los actores regionales, ¿cuál es el interés en Qatar? Primero, el interés de Arabia Saudí. Los saudíes tenían un buen interés en crear una ruta de oleoductos que fueran desde Arabia Saudí hasta el Mediterráneo, sin necesidad de pasar por Egipto, de una manera mucho más rápida. Pero necesitaban las mismas premisas de Estados Unidos: tener un régimen en Irak amigo y tener un régimen en Siria amigo. Recuerden que en Irak no había un régimen amigo para los saudíes. Recuerden la primera guerra del Golfo, donde Irak y Arabia Saudí tomaron orillas opuestas, y el régimen sirio no es tampoco un amigo de Arabia Saudí, al contrario, es un aliado de Irán. Entonces, para que este oleoducto saudí fuera realidad, pues tenía que haber un cambio, al igual que los intereses de Estados Unidos, tenía que haber un cambio en los regímenes de estos dos estados. Esto explica por qué Arabia Saudí ha estado tan interesado en alimentar la oposición al régimen sirio. Ya en Irak salió de la ecuación, pero Siria, el régimen sirio todavía se mantiene. Entonces es muy importante. Esto explica por qué los saudíes han financiado, incluso algunos sectores de la sociedad saudí han financiado al Estado Islámico. Contradictorio aparentemente, pero totalmente viable desde el punto de vista de los intereses. Incluso los saudíes ofrecieron enviar tropa en algún momento para combatir en contra del régimen de Bashar al-Assad. Obviamente no se logró, pero no se hizo, pero hubiera sido ya una situación demasiado crítica. A esta situación o este interés saudí hay que agregar el interés catarí. Los cataríes les llegaron a ofrecer, a poner sobre la mesa de Bashar al-Assad una propuesta para crear un gasoducto similar al trazado de los saudíes, que atravesara Irak y atravesara Siria. Para los kuwaitíes no interesaba que Siria fuera aliado de Irán. En este caso no interesaba tanto, se interesa parcialmente, pero no interesaba tanto. Lo que interesaba era que Bashar al-Assad aceptara. El problema es que Bashar al-Assad no aceptó. Entonces, aquí aparecen nuevamente algunos sectores de Qatar interesados en que el régimen de Bashar al-Assad caiga y llegue un nuevo régimen que autorice este gasoducto. Hay que partir del hecho que Qatar es el principal productor de gas del mundo, y exportar gas desde el Golfo Pérsico para Qatar sale muy costoso. Es mucho más práctico, en lugar de embarcar el gas en buques, transportar este gas por oleoducto lo más cerca posible al cliente final, que va a ser Europa. Esta situación de Qatar, o este interés de Qatar en Siria, permite explicar también por qué Qatar ha apoyado a algunos grupos rebeldes en Siria, como el antiguo Frente al-Nusra. Ahora bien, a esto sumémosle otro interés, y es el interés de Irán. Irán, también productor de gas, incluso comparte la explotación de un yacimiento de gas con Qatar, también estaba interesado en abastecer no solamente a Rusia, como lo ha hecho, no lo abastece porque Rusia es gigante en gas, pero en tener un vínculo comercial
en Siria con tema gas, sobre todo con tema petróleo también, y también con China, sino además Irán está muy interesado en este gran mercado que es Europa Central y Europa Oriental. Para esto, Irán también hizo una propuesta. En Irak ya no es difícil mantener esta propuesta para Irán. En Siria existe un gran aliado, que es el régimen de Bashar al-Assad, pero Siria está todavía lejos de Europa Oriental, que es el objetivo de mercado de Irán. Por esta razón, era necesario este trazado en Turquía. El problema para Irán es que cuando pensó en este trazado, Turquía todavía no era tan cercano, era una Turquía aliada a Estados Unidos. ¿Quién frena estas iniciativas? Hasta aquí estamos viendo que hay intereses regionales para que el régimen de Bashar al-Assad cambie, sobre todo el interés de Arabia Saudí, parcialmente el interés de Qatar, y hay intereses globales desde Estados Unidos para que el régimen de Bashar al-Assad caiga. Esto explica entonces por qué estaban bien concentrados en que cayera el régimen de Bashar al-Assad en un levantamiento popular. ¿Quién frena estas acciones prácticas y este interés? Rusia. Lo mencionamos antes. Si Rusia evita que Estados Unidos se adueñe de Siria, va a tener dos ventajas. Mantiene su base militar y sigue, obviamente, posicionado como el principal productor de gas y exportador hacia Europa Oriental, y sobre todo impide que su competidor estratégico se posicione fuertemente y logre una ventaja. Pero también hay que recordar, y lo que acabamos de mencionar, que Europa Oriental se abastece del gas natural ruso a través de Ucrania. Rusia no está interesado, así sean sus aliados, como es el caso de Irán, no está interesado en que a Europa Oriental alguien más le venda gas. Al contrario, Rusia está interesado en crear una ruta alterna para este gas que no pase por Ucrania. Ucrania se volvió un dolor de cabeza para Rusia, y por eso las grandes tensiones también entre Rusia y Ucrania, porque Rusia está en la mitad del camino entre el gas ruso y Europa Oriental. ¿Qué mejor escenario para Rusia que crear una ruta alterna que permita abastecer a Europa Oriental, que no pase por Ucrania? Y esto es Bulgaria, y esto le llevaba a Rusia a tener por obligación que construir una alianza con Turquía. Este gasoducto ruso que viene desde el Cáucaso entra a Turquía ahora, después de esta nueva alianza con Turquía, entra a Turquía y a través del estrecho del Bósforo va a Europa Oriental a través de Bulgaria. Rusia ya no depende de Ucrania para abastecer a Europa Oriental. Es una gran jugada maestra de Putin de los últimos meses. Por lo tanto, si el dueño del gas y el dueño del mercado es Rusia, Rusia tampoco va a pretender o va a permitir que ninguna de estas tres propuestas de gasoducto, que eran necesarias, además de la cuarta de Estados Unidos, se consolidaran en Siria. Por esta razón, Rusia va a defender el régimen de Bashar al-Assad al costo que sea. Y eso se puede ver, entre otras cosas, esos dos elementos se pueden ver en estas siguientes gráficas. En primer lugar, todos los combatientes extranjeros que hay en Siria. Aquí vemos, por ejemplo, Arabia Saudí, que son los que más aportan a la hora de combatientes extranjeros, y algunos otros estados que hacían parte de esa alianza de Arabia Saudí con las milicias, opuestas al régimen. Pero a la hora de efectividad de las operaciones militares, a la hora de atacar esas milicias, habían dos opciones. Estados Unidos nos vendió la idea que llevaba años combatiendo al Estado Islámico y no lo había logrado derrotar. Subsidiariamente algunas otras milicias. Entra Rusia. Cuando Rusia interviene en Siria, realmente el régimen de Bashar al-Assad tan solo estaba atrincherado en Damasco. Las principales ciudades como Homs, Alepo estaban ya en manos del Estado Islámico. Por lo tanto, ese interés, sobre todo saudí, por fin se iba a poder consolidar. Pero entra Rusia y obliga a una retirada estratégica del Estado Islámico de buena parte de las ciudades sirias. Hoy la guerra no se ha resuelto, pero ya el Estado Islámico está mucho más lejos de esas principales ciudades. Y aquí vemos esa comparación en cuanto a la efectividad del combate en Siria. En el fondo, realmente el interés de Estados Unidos era que el régimen de Bashar al-Assad cayera, y subiera un régimen independiente si era fundamentalista o no, un régimen que le permitiera materializar su interés. Por esa razón, esos pocos resultados, esos pobres resultados en los años que hizo la guerra contra el terrorismo, entre comillas, allá en Siria. Mientras que si vemos la efectividad rusa, los rusos sí están realmente interesados en mantener el régimen de Bashar al-Assad, y esto implica derrotar a todas las milicias que están en contra del régimen, sea el Estado Islámico o sea cualquier otro. Esto nos plantea un escenario muy interesante en el futuro, y es que Estados Unidos, por un lado, menciona que está comprometido en una guerra contra el terrorismo, pero por otro lado, en Siria casualmente está favoreciendo milicias terroristas
que están peleando en contra del régimen, que en parte también tiene una gran crítica por tema de derechos humanos. O sea, esto se trata de una enfermedad colectiva. Pero sin embargo, estas posibles contradicciones se explican solamente cuando vemos geopolíticamente la importancia de Siria y por qué tantos estados a nivel regional le tienen tanto interés a este territorio, y por qué Rusia y Estados Unidos también están interesados en posicionarse en esta costa oriental del Mediterráneo. Muchas gracias.